va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Recalculando aquí por la pantalla de C5N. Dicen que la historia se repite y que se repite primero como un acto de tragedia y después como una verdadera farsa. Y creo que esta noche usted va a coincidir conmigo en qué es lo que estamos viviendo. Primero como una tragedia, la tragedia que ha sucedido infinidad de veces en la República Argentina, la tragedia de tomar deuda, la tragedia de aplicar un modelo económico que no es y no ha sido nunca para este país. Y por otro lado, lo que veíamos recién, ¿no? La farsa, la comedia, los debates que muchas veces, no digo que sean vacíos, pero que sí, sin ninguna duda, nos remiten a una instancia que la Argentina no atraviesa en este momento. La Argentina está realmente muy complicada en términos de la crisis económica, de la crisis social que enfrenta, pero sobre todas las cosas de las poquísimas posibilidades que tiene cualquier gobierno, este gobierno en particular, para tratar de sacar adelante este país. ¿Por qué? Porque al país lo han fundido, porque la Argentina está fundida, porque lo que estamos discutiendo hoy son resabios, son apenas restos de las posibilidades que nuestro país tenía hace algunos años nada más. Claro, hacemos referencia al gobierno del expresidente Macri, hacemos referencia a un modelo económico que desde el día 1 no prosperó, con la apertura de las importaciones, con la financiarización de la economía, al mismo tiempo con la toma de deuda como uno de los recursos, quizás el único que tenía en mente el expresidente Macri, pero también todos aquellos que formaron parte de su gobierno, para poner en marcha el país, solamente a fuerza de deuda, deuda que se tomó sistemáticamente durante gran parte de la primera parte del mandato del expresidente Macri. Claro, hasta que ese programa económico no prosperó, hasta que de alguna manera todo el mundo se dio cuenta, incluido aquellos que le habían prestado en esos primeros meses al expresidente Macri, que el programa económico, que el plan económico iba a darse de frente contra la pared. Y fue entonces que el propio gobierno no tuvo otro recurso más que recurrir al Fondo Monetario Internacional. La historia es conocida, usted ya la conoce, la ha escuchado infinidad de veces. ¿Cuál es la novedad? Se va a preguntar usted. La novedad es que lo que estamos viendo es ni más ni menos que el impacto programado, que el impacto proyectado que tuvo históricamente en la Argentina haber tomado deuda y hoy haber perdido en gran medida la soberanía económica. Soberanía que el gobierno está discutiendo con el Fondo Monetario Internacional, soberanía que implica la posibilidad o no de tomar decisiones, yo diría a favor o en contra de los propios argentinos, pero sobre todo de aquellos que menos tienen. Y esto es lo que va a pesar de aquí en adelante, esto es lo que se está discutiendo en este momento en los foros internacionales, donde la Argentina le está pidiendo al mundo, pero también al Fondo Monetario Internacional, que se haga cargo de la propia responsabilidad que tuvo. Y por eso entonces es tan importante lo que dijo el expresidente Macri hace apenas algunas horas nada más. Lo compartimos. La plata del fondo, que es la plata de los demás países, la usamos para pagar a los bancos comerciales que vencían y que se querían ir. ¿Por qué se querían ir? Porque tenían miedo que vuelva el kirchnerismo. Entonces, el fondo dice, señor, tráigame un plan. Si me trae un plan, todo esto se refinancia, nosotros no estamos acá para ganar plata, estamos acá para que a la Argentina le vaya bien, necesitamos que a la Argentina le vaya bien. Queremos que a todos los países del mundo realmente se fortalezcan y contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de este planeta. No necesitábamos al Fondo Monetario Internacional, no necesitábamos absolutamente ningún patrocinio de ninguna entidad de crédito internacional, por lo menos no hasta que el expresidente Macri tomó ese préstamo. Lo importante no es solamente Macri, lo importante son las políticas que estaban detrás, los sectores que Macri representó, los mismos sectores que hoy concentran y tienen mucho más poder que antes, aunque usted no los vea. Son los mismos, exactamente los mismos. ¿Sabe por qué es importante la declaración de Macri? Porque primero acepta que se tomó deuda con el Fondo Monetario Internacional para pagarle a los bancos comerciales. Esos mismos bancos que uno sabe, de forma fidedigna, que pertenecen a lo que es la estructura global en términos financieros. Y claro está, el Fondo Monetario históricamente los ha respaldado. El propio Fondo Monetario que ha salido en rescate no de la gente, como dice el expresidente Macri, sino justamente siempre de las entidades que pertenecen a la órbita financiera global, pero sobre todo de los Estados Unidos. Lo han hecho en Europa,
en el rescate a Grecia, donde se tomaba dinero prestado de la Troika justamente para repagarle a los bancos comerciales que de alguna manera habían colocado bonos en ese país. De la misma manera pasó en la Argentina. ¿Y sabe por qué es importante? Porque lo que está discutiendo hoy la Argentina es si el propio fondo tuvo responsabilidad o no. Sabemos que Macri la tuvo, sabemos que quienes estaban acompañándolo en términos corporativos, los sectores concentrados, los intereses que estaban detrás de él, también estaban acompañándolo. Sabemos que de alguna manera, y lo vamos a conversar con Carlos Heller, que ya está en nuestros estudios, parte de la planificación que se llevó adelante en ese programa económico tenía pensado justamente este momento de la Argentina, un momento donde tenemos las manos atadas, un momento donde no hay tantas variantes que puedan aplicarse y sobre todas las cosas de esto que le digo, tener presente que lo mismo que se está proponiendo hoy, parece mentira, lo mismo que se discutía recién, las fórmulas que sistemáticamente hoy se lanzan y parecen parte de un debate legítimo, bueno, han sido las que nos han llevado a este mismo lugar. Por eso resulta tan contradictorio que la oposición política que estuvo en el poder y que es responsable de esta situación se corra a un costado y ni siquiera quiera sentarse a la mesa para tratar de discutir cómo salimos de esta situación. ¿Qué es lo que nos espera? Nos espera precisamente más de lo mismo. Hay algunas cuestiones que son centrales, que es cómo salimos, cuáles son las recetas. El presidente de la Nación me parece que tiene en claro algo, que es que no se puede ir en contra de los argentinos. Y esto decía. Los argentinos y las argentinas tienen que saber que el mayor condicionamiento que tenemos para nuestro desarrollo es la deuda. Que alguien tomó de un modo absolutamente irresponsable, absolutamente irregular, y que solucionar el problema de la deuda no puede ser a costa del hambre y de la postergación de los argentinos. Yo podría arreglar el problema de la deuda en 5 minutos. Para eso tendría que aceptar las condiciones que el fondo me pide. Y lo que yo quiero es garantizarme condiciones de desarrollo y crecimiento para los argentinos y las argentinas. Y eso demanda más tiempo, porque es una negociación con acreedores. Bueno, lo que dice el presidente es ni más ni menos lo que hoy se está discutiendo. Y la comunidad internacional no la acompaña a la Argentina. Y los Estados Unidos tampoco, a pesar de que también han sido responsables justamente de esta movida. ¿Por qué es grave? Mire, por dos cosas fundamentales. Primero, porque es muy difícil explicarle a gran parte de la sociedad que muchas de las cuestiones que hoy la sociedad reclama, que le reclama al gobierno nacional, probablemente tengan como raíz, como génesis, en parte las grandes limitaciones que enfrenta la Argentina. Mire, desde cuestiones tan básicas como que tuvimos durante meses un ministro de Economía que exclusivamente se dedicaba a renegociar la deuda externa, que no se ocupaba de los precios, que no se ocupaba de la inflación, que solamente estaba encargado de tratar de llevar a la Argentina a un puerto seguro, algo que todavía hoy es, de alguna manera, un escenario de indefinición. Y por otro lado, déjeme decirle algo más, que es que de aquí en adelante la Argentina tiene que negociar, lamentablemente, la posibilidad de aplicar políticas a nivel doméstico que obviamente insumen una cantidad de recursos importantes y que la Argentina no tiene, que va a tener que convalidar con el fondo cuestiones tan sensibles como la política vinculada a la educación pública, a la salud pública, al desarrollo social, a la creación de puestos de trabajo, y la otra alternativa es el default. Entonces a esta situación nos trajo las políticas que hoy se proponen desde la oposición política. Por eso lo que quiero decirles es que hay solamente dos modelos de país, que detrás de la hojarasca, que debajo de la espuma de los debates de carácter electoral, es siempre la opción que generalmente la historia argentina enseña, o un modelo económico con integración, con búsqueda de derechos para las grandes minorías en la Argentina, o ese modelo que sistemáticamente nos ha dejado afuera del mundo y que siempre nos ha hecho deudores y nos ha generado una relación totalmente asimétrica y lo va a volver a hacer. Así que vote bien el próximo domingo, vote bien, por favor.